Hola a todos, este es un video realizado para el curso de Lenguajes Formales y Autómatas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Rafael Andívar, en la cual les explicaremos cómo se realiza la conversión de gramática libres de contexto a autómatas de pila. Primero les mostraremos un poco de la parte teórica detrás de esta conversión y luego les mostraremos algunos ejemplos para que quede más claro el tema. Empezaremos definiendo qué es un lenguaje libre de contexto o LLC. Los lenguajes libres de contexto se describen mediante gramáticas libres de contexto o GLCs. Estos incluyen a los lenguajes regulares, LR. Todos los lenguajes regulares son lenguajes libres de contexto, pero según la jerarquía de Chomsky, no todos los lenguajes libres de contexto son lenguajes regulares. Todos los lenguajes libres de contexto, que a su vez son lenguajes regulares, no pueden denotarse mediante expresiones regulares ni pueden ser reconocidos mediante autómatas finitos deterministas o no deterministas. Los lenguajes libres de contexto se utilizan para especificar la mayoría de los lenguajes de programación. Gramática libre de contexto. ¿Qué es una gramática libre de contexto? O GLC, como se le suele decir. La gramática libre de contexto es una gramática, valga la redundancia, cuyas reglas son de la forma donde X pertenece a las no variables y A es una cadena que puede contener variables y constantes. Una mejor manera de explicarlo es este ejemplo. Tenemos una V. Esta V avanza hacia una W. En este caso, la V lo que nos simboliza es de una variable. O en este caso también puede ser un estado, como se manejaba en otros temas de lenguajes formales y autómatas. Mientras que una W en este caso es una variable y o una constante. Aunque en este caso lo que puede hacer es que sea una variable y una constante, o sea, una cadena de estos mismos. Por lo que la V al momento de avanzar hacia W realmente puede estar mandándonos hacia otro estado o variable o simplemente finalizando el recorrido. Cuádruplo de una GLC o una gramática libre de contexto. Alfabeto de variables. Al momento de entrar al tema de alfabeto de variables, tenemos el hecho de una V en este caso, como se mencionaba antes, que antes ejemplificábamos la V como una variable, pero en este caso el alfabeto de variables lo que nos dice es cuántas variables hay en total dentro de nuestra gramática libre de contexto. Por ejemplo, puede ser anteriormente una V o una W o una X. La mayoría de veces estas variables se ponen con mayúscula para señalar que son variables específicamente. Luego entramos a alfabeto de constantes. Este alfabeto de constantes lo que nos dice es pues meramente las constantes que contiene nuestro lenguaje o nuestra gramática, el cual será donde finaliza nuestro programa o nuestro recorrido realmente. Por lo que algunas veces esta se muestra como, por ejemplo, una A o una B, una C, aunque la mayoría de veces estas se utilizan como minúsculas. En este caso la B sería algo así y la C se quedaría así junto con la A. Luego se va al conjunto de reglas, que sería nuestro tercer punto dentro del cuádruplo. Estas que nos muestran meramente las reglas que contiene nuestro lenguaje, en el cual pues sería hacia dónde se dirige o qué recorrido tiene que seguir con respecto a qué valores se han ingresado. Y por último es el símbolo inicial. Lo que nos dirá es que empieza nuestro programa. La mayoría de veces se señaliza con una S, como está aquí representado, pero realmente se puede señalar con cualquier letra, pero simplemente se tiene que señalar cuál es la inicial para decir que esta es donde empieza nuestro lenguaje. De acuerdo, antes de pasar a la conversión de gramática libre de contexto a autómata de pila, vamos a definir qué es un autómata de pila. Este tipo de autómata es el que define los lenguajes independientes del contexto. Es una extensión del autómata finito no determinista con transiciones, el cual constituye una forma de definir los lenguajes regulares.
El autómata de pila es fundamentalmente un autómata finito no determinista con la adición de una pila. La pila se puede leer, se puede introducir elementos en ella y extraer solo el elemento que está en la parte superior de la misma, exactamente igual que la estructura de datos de una pila. Al definir un autómata de pila vamos a encontrar los siguientes elementos. Kappa es el conjunto finito de estados. Sigma es un alfabeto finito. Gamma es el alfabeto de la pila, igualmente finito. Delta es un conjunto finito de transiciones. Este se define como el estado inicial y F como los estados o el estado final. Al momento de hacer la conversión de gramática libre de contexto a autómata de pila, vamos a decir que kappa únicamente tiene dos estados, que gamma es uno en el que podemos apilar símbolos terminales y no terminales, que F es un estado final único y que el conjunto de transiciones tiene tres opciones. Así como se mencionó anteriormente, delta tiene las siguientes transiciones. Hay que recordar siempre que las transiciones son las que hemos graficado como flechas rotuladas, que va de Q a Q' y se pueden recorrer cuando viene X en la entrada y se lee alfa, siempre de arriba hacia abajo en el tope de la pila, de modo que al pasar a Q', ese alfa se reemplazará por beta. La idea del autómata de pila es que mantiene en la pila lo que aún espera leer. Esto está expresado como una secuencia de terminales y no terminales. Los terminales deben verse tal y como aparecen, y ver un no terminal significa ver cualquier cadena de terminales que se puede derivar de él. Por ello, comienza indicando que espera ver S, que sería el estado inicial, cancela un terminal de la entrada con el que espera ver según la pila, y puede cambiar un no terminal del tope de la pila según cualquier regla de derivación. Vamos con el ejemplo número 1. De acuerdo, la gramática libre de contexto que evaluaremos tiene las siguientes reglas. E conduce a E más E conduce a E por E conduce a paréntesis E paréntesis y E conduce a ID. En esta gramática libre de contexto podemos observar la E como la variable, el paréntesis y el ID como los terminales, la E como el estado inicial y final. El paso número 1 para el autómata de pila es definir dos estados, uno inicial y uno final. En este caso se definieron tres para comodidad al realizar la conversión, y luego se unirá el estado 1 con el 2 para dejar únicamente dos estados. El paso número 2 es definir la transición entre el estado inicial y el estado final. En este caso será el 1, así como lo dije anteriormente, el 2 se unirá con el 1 para definir el 1 como el estado final. La transición sería en la que se lee epsilon, se cambia por epsilon y se va a un estado E. El paso número 3 es definir una transición por cada una de las reglas de la gramática libre de contexto. En este caso vamos a definir una por la regla del E más E, otra por la regla del E por E, otra del paréntesis E paréntesis y finalmente una por la regla del ID. El cuarto paso es definir una transición por cada uno de los estados, de las terminales que no afectan directamente a la variable. En este caso sería los paréntesis y aquí tenemos las transiciones. Finalmente sería eliminar el estado 2 y convertir el estado 1 en este caso como el estado final,
para quedarnos únicamente con dos estados, y este sería el resultado final en el que solo tenemos dos estados. Este es el ejercicio número 2 de la conversión de gramática libre de contexto a autómata de pila. Aquí en esta esquina superior izquierda se presentará en la gramática libre de contexto o el GLC. Por cualquier cosa se quiera corroborar datos, pues a medio ejercicio o media conversión o lo que sea, ¿verdad? Por lo que empezamos. Es de descargar el programa que se está utilizando es JFLAP, en cual con una búsqueda de Google se encuentra. Es un .jar ejecutable. En este se pueden realizar diferentes ejercicios para lo que es el tema de lenguajes formales y autómatas. Pero bueno, empezamos. El primer paso es escribir los tres estados, porque en los autómatas de pila solo se utilizan tres estados, por lo que ponemos los tres estados. Perfecto. Luego, en mi caso, yo cambiaré el nombre de este estado, ya que sea el inicial, y pues la costumbre es ponerle pues, la S de inicial. Pero en este caso, pues podría ponerse una E si se desea, pero a mí me gusta más S. Luego de haber hecho esto, de haber puesto los estados, se realizan las respectivas pues, conexiones. En este caso, pues pasamos del estado inicial a Q1, ¿verdad? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se viene y en este ejercicio usaremos la letra E como representación de epsilon, por lo que se pondrá epsilon, el estado inicial y epsilon. Luego realizamos la otra conexión, que sería, en este caso solo sería puros epsilons, por lo que se deja así. ¿Por qué se hace esto? Porque se señala que estamos yendo del estado inicial, por eso se pone un estado inicial y epsilon, pero en este caso no se pone ningún estado por el mero hecho de que este solo funciona como una conexión al estado final, que en este caso este será el estado final y este será el estado inicial. Entonces, luego de realizar las debidas pues, conexiones o relaciones entre estos estados, vendremos aquí y en el estado que está en el centro, en el medio, en este caso sería Q1, realizaremos las debidas operaciones que nos pide el GLC. En este caso, la primera sería del estado S al estado S entre paréntesis. ¿Por qué estado S entre paréntesis? Porque este ejercicio realmente se enfoca en que al momento de ingresar a uno de los estados se ingresará un paréntesis, pero se dejará en cola o en la pila, en este caso, el signo de que se cierra el paréntesis o la llave, como se está en la parte de abajo. Por lo que, bueno, ingresamos el primero. ¿Cómo se ingresa esta parte de aquí del GLC a la automata de pila? Y es muy sencillo, realmente. Es solo ingresando aquí. ¿Y qué se hará? Que cada vez que se ingrese epsilon, o sea, que no se ingrese nada dentro de nuestro sistema, vendremos y entraremos al estado inicial, o en este caso el estado S, y se ingresará el estado o la respuesta que nos dice en el primer apartado, que sería del estado S al estado S entre paréntesis. Se hace lo mismo con el que está en llaves, epsilon con S con entre llaves S. Luego, cuando ya se tengan ingresados estos dos, vendremos e ingresaremos el resto, el cual sería luego epsilon con el estado S con el doble estado S, como nos dice en esta parte del GLC. Luego de haber ingresado este, vendremos e ingresaremos epsilon con S con epsilon. ¿Por qué? Porque simplemente nos lo dicen las instrucciones de este GLC. Luego de haber ingresado todos
las relaciones o lo que nos dice las instrucciones de este GLC, tendremos que ingresar las constantes del GLC. ¿Cómo? Pues si nos fijamos en el GLC nos dice que realmente las constantes son los paréntesis y las llaves. Entonces tomamos cada uno de estas constantes y lo ingresamos de esta manera. Primero, paréntesis con el que se abre, coma, paréntesis con el que se abre y epsilon. Luego, cuando ya tenemos la primera constante, utilizamos la segunda, que en este caso sería paréntesis con el que se cierra, paréntesis con el que se cierra y epsilon. Se hace lo mismo con las llaves, que en este caso sería llave, coma, epsilon. Y por último sería una llave con la que se cierra, llave, epsilon. Cuando ya tenemos todo ingresado en el que está aquí en el centro, o sea el Q1, podremos notar que este estado de Q1 a Q2, o sea esta conexión o relación, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque simplemente no estamos ni ingresando, ni sacando, ni realizando nada dentro de nuestra pila, ni ingresando nada al sistema. Por lo que podemos venir y este estado final Q2 podemos eliminarlo y asignar este estado Q1 como el final. Por lo que, ¿cómo quedaría el ejercicio? Tenemos nuestro estado final S, vendremos y iremos con epsilon, o sea, sin ingresar nada a Q1, realizaremos las veces que querramos nuestra operación de ingresar paréntesis o llaves, o simplemente entrar al estado varias veces, o simplemente ingresar epsilon y finalizar nuestro programa. Por lo que esta sería la resolución de este GLC a un autómata de pila. La transformación de los autómatas de los GLC a autómatas de pila son relativamente sencillos. Son realmente casi que todos son iguales. Lo único que cambiaría sería las constantes y las variables, pero realmente se realiza la misma operación. Muchísimas gracias. Este es el ejemplo número 3. Ahora definiremos el autómata de pila para la siguiente gramática libre de contexto, en la cual tenemos solo un estado S con 4 transiciones. Entonces empezaremos definiendo el estado inicial, al cual llamaremos S. Luego crearemos el siguiente estado, que lo dejaremos como Q1, para el cual vamos a definir la siguiente transición. Para practicidad vamos a utilizar E como epsilon. Entonces, aquí ya estamos indicando que la primera E va a ser el símbolo que va a leer, o sea, va a leer la cadena vacía epsilon. Luego va a ver en la pila cuál es el valor que está, pero como la pila está vacía, otra vez vamos a tener epsilon, y el valor que queremos ingresar a la pila va a ser S, que va a ser nuestra primera transición. Como siguiente punto vamos a definir la siguiente transición en Q1, que va a ser todas las transiciones que van a consumir a S. Entonces, igual seguimos teniendo que la cadena a la que vamos a leer va a ser epsilon. El valor que vamos a sacar de la pila va a ser S, porque fue el único valor que ingresamos. Y para la primera transición vamos a tomar la de A, S, B, S. Entonces aquí tenemos nuestra primera transición en la cual se consume a S. Para la siguiente vamos a tener otra vez la cadena leída como epsilon. Luego vamos a seguir consumiendo a S. Y la siguiente transición es B, S, A, S. La siguiente transición que vamos a ingresar es
con epsilon el carácter leído, consumiendo a ese, y que el valor que vamos a ingresar a la pila va a ser epsilon. Y por último, otra vez volvemos a indicar que el carácter que estamos leyendo es epsilon, que el valor que vamos a consumir, que está hasta arriba de la pila, o el valor que vamos a sacar de la pila, va a ser ese, y el valor que vamos a ingresar va a ser a ese. Llegados a este punto ya vamos a tener todas las transiciones de nuestra gramática dentro del autómata. Ahora tenemos que definir las transiciones con las cuales se van a consumir los valores terminales, o sea, hace A y B. Ahora sí, vamos a consumir una cadena, que en este caso en el primer valor vamos a poner A. Luego vamos a decir que el valor que va a sacar de la pila va a ser AA, o sea, cuando esté consumiendo estas cadenas que va ingresando y sacando, cuando exista una A, entonces va a sacar a la A y no va a meter nada, entonces va a tener epsilon. Y como nos falta solo una última transición, que va a ser la de la cadena B, que es prácticamente lo mismo que la de A, va a tomar el que está hasta arriba de la pila como B también, y la cadena que va a ingresar va a ser E de epsilon. Entonces aquí ya tenemos ingresadas todas nuestras transiciones, las transiciones que vienen de la cadena que no estamos leyendo, sino que solo estamos ingresando a las transiciones con S, con las cuales después vamos a consumirlas utilizando las transiciones de lectura de valores A y B, en el cual vamos a sacar los valores de A y B y vamos a dejar ingresados valores vacíos. Para saber que esto ya llegó al final, vamos a saber que una palabra es aceptada por este tipo de autómatas al momento en el que la cadena se quede vacía. Por lo tanto, determinamos que este valor Q1 va a ser nuestro valor final. Y con eso ya tendríamos nuestro autómata de pila para esta gramática libre de contexto. Bueno, esto sería todo por hoy acerca de la conversión entre gramática libre de contexto y autómata de pila. Esperamos haber ayudado a solucionar ciertas dudas que podrían tener acerca del tema. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.